Bueno, hola. Eh, en esta clase vamos a ver un poco sobre los bienes públicos, esta otra área del mercado, la última clase que nos queda de Microeconomía 2. Y vamos a ahondar un poquitito, a hacer un paneo bastante general sobre el mercado que son los bienes públicos, sobre todo tratando de entender un poco eh, en qué afecta, cuál es su falla, sin ahondar bastante en los detalles, sino bien para que puedan comprender y se le dé un pie a posibles extensiones si cada uno lo puede y lo quiere hacer. ¿Sí? Bien, ¿qué es un bien público? Bien, un bien público es una definición de Varian, que, bueno, nota al pie. La clase está preparada con Varian Intermedia y Nicholson, así que pueden consultar los dos materiales indistintamente. Eh, Retomando un poco, bienes públicos, es aquel bien, como dice Varian, que debe suministrarse en la misma cantidad a todos los bienes. La decisión no parece muy clara, sin embargo, hay dos cuestiones que siempre se van a destacar cuando hablamos de los bienes públicos, y que realmente son dos cuestiones que tienen que ver, no cuestiones que tienen que ver, digamos, pero son dos atributos, como bien está marcado acá, que van a dar forma a toda esta falla que, digamos, que, que produce este tipo de bienes. El primero es que los bienes públicos son no rival, ¿sí? Eso que implica bien que básicamente el consumo de una persona no reduce la cantidad eh, disponible que puede consumir otra persona. Es decir, el costo marginal de producir uno más o consumir uno más es prácticamente cero. Eh, los bienes en general que veníamos estudiando son todos bienes rivales, ¿sí? Por ejemplo, eh, bien, perdón, eh, todos los bienes que veníamos estudiando son rivales, en el sentido de que la adquisición de un consumidor, el consumo de un consumidor reduce la posibilidad de consumo de otro, como cualquiera. Ejemplo de esto, comprarse un auto reduce el stock que digamos, puede adquirir otro consumidor. Si hay 1000 autos, si se producen 1000 autos, y uno adquiere un automóvil, deja 999 automóviles para que la otra persona o el otro consumidor o los otros consumidores puedan adquirir. La característica del bien, de los bienes públicos, es precisamente que no hay una rivalidad, no, es decir, no, el consumo de una persona no reduce la posibilidad de consumo de la otra, o mejor dicho, la posibilidad de acceso de la otra persona. Bien, que también es no excluyente, y qué quiere decir básicamente con esto, que no hay posibilidades de excluir a algún tipo de consumidor individual. Eh, es decir, una vez que se produce, todos tienen acceso a, eh, todos tienen acceso a ese bien, digamos, no se puede excluir. Ejemplo de bienes públicos, tenemos, como bien están acá abajo, defensa nacional, calles, radios, producción de televisión, estacionamiento público, justicia, control de mosquitos, etcétera, 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 transmisión de radio. Hay infinidad de bienes que son públicos, que cumplen con esta característica. ¿Por qué cumplen con esta característica? Bueno, porque, por ejemplo, la defensa nacional, una vez que se produjo la defensa nacional,
no la podemos excluir si todos pueden acceder a la defensa nacional, al servicio de defensa nacional, incluso el acceso de uno no disminuye la cantidad que puede adquirir el otro. Lo mismo pasa con la justicia o estacionamiento público. La provisión de televisión también, digamos, tiene esas características. Sin embargo, hay determinados bienes que, por ejemplo, cumplen una de las dos propiedades y las dos juntas. Supongamos que tenemos, estamos considerando la pesca marítima, y eso es claramente un bien que no puedes excluir, digamos, es muy costoso excluir quién accede y quién no, digamos, porque es el mar, digamos, es un área muy grande para controlar, entonces no puedes excluir, casi que cualquiera podría ir a pescar digamos, al mar. Sin embargo, es rival, porque la pesca de algún pescador, si se quiere, reduce el stock disponible de peces que otro pescador pudiera acceder, ¿sí? Y un caso contrario a que sea un bien que sea no rival, pero excluyente, es, por ejemplo, el acceso a un pack de televisión, digamos, por ejemplo, no sé, HBO, o simplemente, o algún canal en particular, pongamos por sencillo un canal en particular. Eso es excluyente, digamos, porque si no pagás, no tenés acceso a ese canal. Entonces, se puede excluir al consumidor individual. Sin embargo, una vez que el consumidor paga, digamos, el acceso de esa persona a mirar ese canal no disminuye el acceso o la posibilidad de acceso de otra persona que está mirando, digamos, todos pueden estar mirando al mismo tiempo y no pasa nada, ¿sí? No tiene ningún efecto sobre el stock, digamos. Entonces, eso es un bien que es, digamos, excluyente y no rival. Y así hay varios casos de bienes que cumplen estas dos propiedades, o que cumplen uno y otras propiedades. En Nicholson, por ejemplo, hay un cuadrito que muestra, digamos, algunos ejemplos de si los bienes son excluyentes y si los bienes son rivales o no. Sin embargo, están un poco desordenados los ejemplos, o sea que es un error de traducción, así que ahí por favor tengan cuidado. Ahora bien, ¿por qué importan este tipo de bienes? Bueno, son bienes que son bastante importantes, justicia, incluso tiene que ver defensa nacional, televisión, son bienes que son importantes. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema radica en sus propios atributos, ¿sí? Porque específicamente una vez que se produjo, no hay forma de que se pueda excluir a la persona, ¿sí? Todos pueden consumir, y digamos, y ahí entra el juego un poco de los incentivos de, ok, bueno, ¿quién lo va a producir? Porque básicamente todos se benefician, yo me podría quedar, o sea, no podría aportar a producir, sin embargo, si alguien lo produce, igual me beneficio. Básicamente, el problema es que hay diferencias, digamos, hay un quiebre entre lo que son los costos y beneficios sociales e individuales, y eso hace que la economía descentralizada, ¿sí? O bien la economía de mercado competitiva, no nos lleve a un resultado eficiente en el sentido de Pareto, o no nos lleve a un nivel de producción de bienes públicos que sea eficiente desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Más bien nos lleva a un punto lleva hacia una situación que es eficiente desde el punto de vista individual,
pero básicamente los bienes públicos benefician a todos, benefician a todos, ¿sí? Esta introducción, digamos, o sea, este bien, digamos, nos rompe un poco ese mecanismo que teníamos nosotros, ese mecanismo de mercado para, a partir del intercambio voluntario y esa toma de decisión descentralizada, llegar hacia un resultado que sea el mejor de todos, ¿sí? Ahora, cuando ya estamos en presencia de algún bien público, ese mecanismo de mercado no nos lleva hacia un resultado que es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y lleva a una subproducción de estos bienes públicos. Bien, veamos por qué. Veamos por qué. En primer lugar, la cuestión está puesta por demostrar, digamos, bajo qué condiciones uno podría esperar que el bien público, que es BP, mejore el bienestar, ¿sí? Vamos a considerar un modelo de equilibrio general con dos agentes, que fíjense que esto es importante que lo tengan en cuenta, toman decisión en cuanto a el consumo privado, y el consumo privado tiene un subíndice que es I, que depende, o sea, que es 1 cuando estamos considerando al consumidor 1, y es 2 cuando estamos considerando al consumidor 2, y también toman decisiones en cuanto a la provisión de bien público, y fíjense que el bien público no tiene un subíndice, porque el bien público justamente lo consumen los dos por iguales. Una vez que está producido, está ahí, digamos, y todos pueden acceder, digamos, no rival, no excluyente, entonces todos pueden acceder a la cantidad total de bien público que hay. Y eso es la clave, digamos, de las distorsiones que se generan en el mecanismo, de mercado para llevar un resultado que sea eficiente, ¿sí? Siempre, siempre vamos a partir de una riqueza inicial, ¿sí? Esa riqueza inicial es para cada individuo, ¿sí? Ahora bien, la cuestión es, vamos a tratar de mirar un poco a lo largo del capítulo de esta clase, en realidad, es cómo se aporta para la producción de ese bien público, ¿sí? Porque al fin y al cabo la cuestión o la solución pasa por encontrar la manera de que estos aportes de cada uno de los individuos a la producción del bien público sean efectivos y que el nivel de bien público, la cantidad de bien público que haya, sea eficiente desde el punto de vista social, ¿sí? Vamos a llamar acá G1 y G2, digamos, a lo que cada uno va a aportar, o sea, lo que cada uno, si quiere, va a gastar en producir ese bien público, que vuelvo a repetir, una vez que se produjo, todos se pueden beneficiar, y vuelvo a repetir, la clave es que justamente, digamos, el agente 1, ¿sí?, puede aportar para producir ese bien público, y el agente 2 no puede aportar nada, y una vez que, digamos, el bien público está construido, simplemente el agente 2 se puede beneficiar, porque es no excluyente y no rival. Y ahí está un poco la clave de cómo encontramos un mecanismo que incentiva que ambos agentes puedan aportar. Fíjense que la restricción presupuestaria la riqueza se puede gastar en el bien público y en el aporte en el aporte al bien público y en el bien privado, tanto para los dos. Hay un costo de provisión del bien público, está claro, ¿no? Que los aportes como mínimo tienen que ser el costo de producción, claro. Vamos a suponer una función o unas preferencias que cumplen con todos los axiomas que nosotros habíamos puesto, o bien su
contraparte, una función de utilidad bien comportada. Fíjense que la utilidad del individuo I, ¿sí?, depende del consumo del bien I, pero depende de la cantidad total depende de la cantidad total de bien público que haya, ¿sí? No es un consumo individual, sino que es todo lo que haya de ese bien público va a beneficiar al consumidor. Cada individuo tiene un precio de reserva, es decir, tiene una valoración, esto es muy importante, digamos, cada uno tiene una valoración del bien público, y no necesariamente esa valoración del bien público, cuánto valoramos, qué valor le damos, es idéntico entre los consumidores, ¿sí? Puede haber diferencia entre cada uno, y también ahí está el kit de la cuestión, si bien el bien público, que una vez que está, que se construyó, que está en la economía, beneficia a todos, no todos valoran de la misma forma, por lo tanto, no todos están dispuestos a aportar, sin embargo, todos se benefician de la misma forma del bien público, ¿sí? Está claro, digamos, que ese precio de reserva específicamente va a determinar cuánto consume el individuo, ¿sí? Porque es el precio máximo al que está dispuesto a pagar, o al que le hace indiferente en realidad, entre tener el bien público y no, y por lo tanto va a determinar cuánto puedo dedicar al consumo del bien privado, ¿sí? Fíjense acá, cuánto puedo dedicar al consumo del bien privado. Fíjense que si el individuo, sea el 1 o el 2, decide pagar, lo que él puede dedicar al bien privado es el remanente que le queda de la renta, y fíjense que si él no aporta, utiliza toda la renta para el consumo privado, ¿sí? Digamos, esa es una conclusión bastante importante, es intuitiva, obvio, pero fíjense que después, en un ejercicio que vamos a hacer práctico, queda muy bien establecido. Por definición del precio de reserva, es aquel precio entre que le resulte indiferente entre adquirir o no adquirir el bien, ¿sí? Por lo tanto, eso se especifica de esta manera, ¿sí? Matemáticamente lo ponemos de esta manera, ¿sí? Si adquiere el bien, fíjense que acá está igual a 1, como establecimos aquí, ¿sí? Si la utilidad del individuo derivada de que se produjo el bien público, y por lo tanto él lo puede consumir, es esta, digamos, junto con el precio de reserva, pero debe ser igual porque necesita ser diferente por definición del precio, indiferente por definición del precio de reserva, a la situación en la que no adquiere, y en la situación en la que no adquiere se da con esta particular, en donde toda su renta destina digamos, al consumo de bien privado. Bueno, ¿cuáles son las condiciones bajo las que se va a suministrar? O sea, es decir, cuáles son aquellas condiciones no perdamos de lado, digamos, que estamos tratando de mirar cuáles son las condiciones para que el bien público en realidad mejore el bienestar. ¿Sí? Estas son las especificaciones del modelo. Va a mejorar el bienestar si la asignación inicial, que no tenía el bien público, produce una utilidad que es inferior para todos los consumidores, es inferior es inferior a aquella situación en la que la utilidad derivada de la presencia de la presencia del bien público es superior, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos asignaciones que nos importan, es una situación en la cual no hay bien público y una situación en la cual hay bien público, y nosotros queremos saber si en la situación que hay bien público mejora o no mejora el bienestar. De hecho, establecemos aquí que la presencia del bien público va a mejorar el bienestar de ambos consumidores, por lo tanto, hay una mejora en el sentido de Pareto, y queremos saber cuál es esa condición
específica para esta digamos, proposición, si se quiere, ¿sí? Operando un poco y acordándonos, acá falta un igual, acá es igual, operando un poco y recordando la definición del precio de reserva. Fíjense que, a ver, esto que tengo aquí, es exactamente esto que está acá, ¿sí? Por tanto, es una definición de precio de reserva, y esto que está aquí no es otra cosa a utilizar esta definición que anda por... Esta no es otra cosa que utilizar una, una definición a qué es igual esto, ¿sí? Fíjense que cuando adquirimos el bien público, ¿sí? O sea, en la situación en la que se adquiere el bien público, el consumo privado no era otra cosa que lo que quedaba de remanente de la riqueza inicial menos el gasto que uno podría a tener, o aquella contribución a financiar el bien público, ¿sí? Que se deriva de esto que está aquí, ¿sí? Ahora bien, fíjense que lo distinto entre uno y otro no es otra cosa que este término que está aquí. A ver, que este término que está aquí y este término que está acá, ¿sí? Es decir, si respeto esta desigualdad, lo miro, veo que esto se me va con esto, y acomodo, ¿sí? Reordeno, y me queda una condición que me dice que el aporte a la financiación, digamos, del bien público, a financiar el bien público, debe ser menor, estrictamente menor al precio de reserva, o a la disposición, si se quiere, a pagar por el bien público. ¿Y qué me está diciendo en realidad? Fíjense que lo que me está indicando es que si se cumple esta condición, entonces es verdad, digamos, que la provisión de el bien público mejora el bienestar de los individuos. Es decir, siempre y cuando nosotros partimos de una asignación que es ineficiente en el sentido de Pareto, y tenemos que eh, el costo de financiar el bien público es menor a lo que nosotros estamos dispuestos a pagar, entonces digamos, financiarlo y producir el bien público es mucho, o en realidad me produce una mejora en el sentido de Pareto, ¿sí? Me da una situación que es mejor para ambos consumidores, ¿sí? Pero también me dice que si se cumple esa condición, de alguna manera habrá una forma de, digamos, de repartir estos Gs. Fíjense que si hay dos consumidores, deberían ser G1 menor a R1, a su disposición a pagar del individuo 1, y G2, que es cuánto debería contribuir G2, menor a la disposición a pagar de el agente 2. Por tanto, esos aportes, ¿sí? Habría alguna forma de repartir esos aportes, ¿sí? Esa contribución al financiamiento para poder proveer el bien público, ¿sí? Esa es una condición que se tiene que dar entonces, ¿sí? De vuelta, la provisión del bien público va a mejorar el bienestar, es algo muy sencillo y tautológico,
siempre y cuando lo que tengamos que aportar para producir el bien público sea mucho menor a realmente lo que nosotros a lo máximo que estamos dispuestos a pagar por tener ese bien público, ¿sí? Bueno, siempre existe, digamos, si se da esa condición, siempre existe, y acá hay una cuestión que tiene que ver con la provisión del bien público, ¿sí? Y su eficiencia, porque estamos hablando acá de el nivel, ¿sí? El nivel de bien público que vamos a tener, va a depender de esa distribución inicial de riqueza, porque en realidad la distribución inicial de riqueza también influye en los precios de reserva. Para pensarlo un poco, Varian lo pone en un ejemplo de dos compañeros de habitación que, digamos, están considerando comprar una televisión, de la cual lo trata como un bien público, porque una vez que si compran la televisión, los dos lo pueden mirar, no puedes excluir, ninguno de los dos los puede excluir, y el consumo de uno no disminuye el consumo del otro, o no disminuye la posibilidad de acceder de la otra persona, ambos pueden estar mirando la televisión. Y la cuestión dice, si uno de los individuos es muy rico, ¿sí? O sea, tiene muchos recursos, la riqueza inicial es elevada, y su valoración por la televisión, le gusta mucho mirar la tele, entonces posiblemente, aunque la otra persona tenga una riqueza inicial mucho menor, pero le sea indiferente mirar televisión o no, porque le gusta otra cosa, posiblemente el bien público de todas maneras se vaya a comprar o a producir, porque este individuo que tiene alta valoración por el bien público va a estar dispuesto a financiar. Y sin embargo, si se da el caso inverso, en donde el bien, digamos, aquel que valora mucho más la televisión, ¿sí? Es el individuo que tiene una riqueza inicial menor, probablemente la provisión del bien público no se dé, digamos, porque el individuo que tiene una riqueza mayor le es indiferente y capaz que lo que está dispuesto a pagar es menor al costo de provisión del bien, ¿sí? Entonces, es una cuestión a tener en cuenta de la manera en la que está distribuida esa riqueza inicial, ¿sí? Y esa provisión del bien público. Hay algunas excepciones que lo plantea Varian, que son las preferencias cuasilineales, que en donde como el precio de reserva es independiente de la riqueza, entonces la provisión óptima no depende de eso. Eso lo pueden chequear ahí. Ahora bien, mostremos cuáles son las condiciones, entremos un poco más de lleno, cuáles son las condiciones y cuál es la problemática que tienen los bienes públicos, ¿sí? Veamos, supongamos un modelo de equilibrio general, 2x2, dos consumidores, dos bienes, donde el consumidor lo que tiene que elegir es el gasto privado, pero también tiene que elegir el nivel de producción de bien público, ¿sí? El nivel de bien público que hay en esa economía. Y lo estamos suponiendo, o vamos a suponer en realidad, que las decisiones se toman de manera descentralizada. Es decir, vamos a suponer como si fuera que se toman de manera descentralizada, pero ambos están considerando financiar ese bien, ¿sí? Otra vez, digamos, fíjense, el bien X, siempre que es el bien privado, tiene un subíndice que me marca el consumo, es diferente para uno y otro, y el bien público, el consumo del bien público del individuo Y, es el consumo total, ¿sí? Por lo tanto, como siempre en la función de utilidad entra la totalidad de bien público que hay en la economía,
y no solamente lo que consume el individuo, ¿sí? G sub I, digamos, es la contribución de cada individuo a la producción del bien público y con un costo, digamos, marginal asociado. Si ese costo marginal, si se acuerdan, en un modelo de equilibrio general no era otra cosa que los precios relativos de los bienes, eh, los bienes de la economía, ¿sí? Eh, si nosotros, fíjense, digamos, una asignación eficiente en el sentido de Pareto es el nivel de utilidad, es alcanzar el nivel de utilidad máximo, decidiendo básicamente cuánto va a comprar de cada cosa, dado un nivel de utilidad constante de la otra gente. Eso es lo que hacíamos en una caja Edgeworth, en un modelo de intercambio, y siempre respetando de que todo lo que hay en la economía específica, o sea, todo lo que se gasta, o lo que se compra, digamos, lo que se demanda, es exactamente igual a toda la riqueza o la cantidad de recursos que hay en esa economía. Básicamente antes lo veíamos como esa asignación, o poníamos, digamos, digamos, esa restricción de que sea ese punto, que sea viable, ¿sí? Que es específicamente esto de aquí. Si nosotros derivamos, digamos, hacemos todo el proceso, ¿sí? Resolvemos por Lagrange y vemos las condiciones de primer orden, vamos a llegar a esta cuestión que está acá, que es el kit de la cuestión. Fíjense que la provisión de bien público óptima, ¿sí? De bien público óptimo, no depende tan solo de la tasa marginal de sustitución de cada individuo, sino que depende de la sumatoria de todos los individuos que haya en la economía. Y esa sumatoria debe ser igual al costo marginal de ofrecer o producir una unidad adicional. ¿Qué me está diciendo un poco esto? Bueno, que en realidad nosotros aquí, con esto, si lo puedo buscar, que aquí con esto lo que estamos considerando es la valoración subjetiva o la valoración de la sociedad, los beneficios que tienen para la sociedad el bien público. Y esos beneficios que tienen para la sociedad, en esta economía que son dos personas, pero si fueran tres serían la sumatoria de las tres tasas marginales de sustitución, si fueran n serían la sumatoria de las n tasas marginales de sustitución, deben ser igual al costo de producir ese bien público, ¿sí? Al costo marginal de producir una unidad, ¿sí? De manera que si los beneficios sociales, ¿sí? de aumentar en una unidad más el nivel de bien público es superior a los costos marginales, se produce más, y si son menores, se reduce el nivel se reduce el nivel de producción de bienes públicos, ¿sí? Pero aquí en este punto está la cuestión y se diferencia, por ejemplo, con un bien privado, ¿sí? ¿Cuál era el kit de la cuestión en un bien privado? Que en realidad las tasas marginales de sustitución de cada individuo se debían igualar al costo marginal del fusil o al cociente de los precios relativos, un modelo de intercambio, un modelo de equilibrio general, ¿sí? ¿Y qué me indicaba eso? Bueno, que en realidad todos los consumidores en el margen le daban la misma valoración a cada uno de los bienes, pero que no todos iban a consumir exactamente igual. Cada uno podía consumir de manera diferente, más, menos, pero todos en el margen le daban exactamente la misma valoración marginal. Ahora bien, y eso era óptimo desde un punto de vista individual y también social. Pero cuando hay un bien público, la condición cambia porque en realidad lo que nosotros estamos requiriendo no es que individualmente cada consumidor le dé la misma valoración en el margen,
sino que lo que estamos requiriendo es que la valoración de la sociedad, por eso es la sumatoria, sea igual al costo de producir una unidad adicional, ¿sí? Margen. Eh, eh, y no individualmente, por lo tanto, algunos lo pueden valorar más y otros lo pueden valorar mucho menos a ese bien público, pero lo cierto es que todos van a consumir exactamente lo mismo. Por lo tanto, es inverso a la cuestión de los bienes privados. Y acá está también la clave, porque requerir, digamos, requerir que la valoración social se iguala al costo marginal de producción de ese bien público, implica que los individuos no todos valoran de la misma forma al bien, algunos valoran más, otros valoran menos, como bien mostramos en el ejemplo de la televisión, y por lo tanto algunos van a estar más incentivados o no a financiar o aportar aportar, digamos, para producir ese bien público, y por lo tanto algunos van a estar muy desincentivados, y eso nos llevará a que la producción de bien público en una economía que sea descentralizada sea mucho menor de la que sería socialmente óptima, ¿sí? Por tanto, eh, la, 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 eh, la cuestión pasa por tratar de encontrar cuáles son los mecanismos para que el bien público se pueda financiar, ¿sí? Se pueda producir en un nivel de producción que sea óptimo. ¿Sí? Las preferencias cuasi lineales, como lo vimos ya, también, digamos, tienen una particularidad acá, y es que una vez que tenemos unas preferencias cuasi lineales, es el nivel de producción que es óptima del bien público es única, y lo único que puedes hacer para cambiar de asignación que sea eficiente es simplemente distribuir el consumo privado, ¿sí? Eh, y es diferente a una función de utilidad que no sea cuasi lineal, porque simplemente, digamos, cambiar de asignaciones eficientes y por lo tanto de nivel de producción óptima de los bienes públicos, implica también cambiar de, de consumo privado, o sea, del nivel de consumo privado que se ahorra. ¿Sí? Bien, y relacionado con lo anterior está también el tema de los incentivos, ¿sí? Habíamos visto que lo que es eficiente desde el punto de vista colectivo parece no serlo desde el punto de vista individual, porque el problema está en aquellos consumidores que tienen una baja valoración, si se quiere, de los bienes privados. Incluso más, aún más, digamos. Supongamos que dos personas valoran lo mismo, eh, el bien, ¿sí? Supongamos, digamos, vamos a volver al ejemplo de la televisión de Bari. El problema era que la televisión era un bien público, por lo tanto se quería comprar, dos compañeros de habitación querían comprar la televisión. La cuestión estaba por cómo se financia esa televisión, ¿sí? Ponen los dos por iguales, supongamos sale 100, ponen 50 y 50, o ponen uno 75-25, o pone solo uno 100 y el otro no aporta nada. La cuestión es que si uno se pone a pensar, pongamos en la cabeza en el consumidor 2, supongamos, y el consumidor 2 puede pensar, si yo no aporto nada y
el consumidor 1 aporta todo, compra la televisión, yo de todas maneras me beneficio de la compra que hizo él, porque la televisión es un bien público y por lo tanto es no rival y no excluyente. Así que yo la riqueza que tenía, la riqueza inicial, el dinero del mes, si se quieren, la puedo gastar exclusivamente en bien privado, ¿sí? Y también consumir el bien público porque no me puede excluir, ¿sí? Y mi consumo no le reduce el consumo a él. Simplemente puedo consumir y ya. Eh, entonces mi nivel de utilidad es mucho mayor, ¿sí? Y en cambio a la persona 1, ¿qué tiene? Va a consumir menos porque efectivamente le queda mucho menos de la riqueza para poder destinar al consumo, pero se beneficia obviamente del bien público, ¿tá? Así que hay una cuestión de revelar las preferencias, ¿sí? Imaginemos, esto es un ejemplo sencillo de 2 personas, pero imaginemos eh, un ejemplo mucho más grande, construir una plaza, ¿sí? Y en la cual hay que financiar la construcción de la plaza. Nadie va a querer financiar la construcción de la plaza porque efectivamente el beneficio que obtiene cada uno es muy pequeño en relación a quizás lo que debe aportar o quizás al beneficio colectivo, entonces no tiene incentivos para aportar justamente en la financiación de la plaza. Eh, por lo tanto, entra una cuestión de cómo lograr financiar, digamos. Incluso si hay algún grupo o hay alguna persona que demasiado quiere la plaza, todo el resto podría decir, ok, yo no quiero la plaza, pero una vez que la construyó no me puede excluir, por lo tanto me sigo beneficiando. Entonces el incentivo está puesto en revelar la menor preferencia posible, por lo tanto aportar nada, ¿sí? Aportar nada, pero una vez que está construido me beneficio aún del bien. Pero si supongamos que todos piensan en que mejor no revelar las preferencias que tengo por el bien público, y entonces dejar que el otro lo produzca, si todos piensan de esa manera, entonces el bien público no se provee y es ineficiente desde el punto de vista colectivo, porque la verdad que todos valoran en algún sentido el bien público. Entonces, este problema un poco de dejar que hagan los demás, ¿sí? O sea, no hacer y dejar que hagan los demás o aprovecharse de lo más y cuando está construido o cuando hicieron, eso me beneficio, es un problema que se llama problema del free rider y es bastante conocido, el polizón lo llama Marian, y representa un poco esta cuestión de el por qué digamos, cuando tenemos un mercado, cuando estamos analizando un mercado, una economía en la cual se está diciendo el nivel de producción del bien público, la asignación del mercado individual lleva a una asignación y que es ineficiente en el sentido de Pareto, porque verdaderamente, como demostramos, si lo valoran más que lo que deben pagar, existe algún mecanismo de pago o algún mecanismo de reparto de los pagos, de financiación de ese bien público, tal que mejore el bienestar de todos, ¿sí? Pero como justamente la característica es no rival y no excluyente, todos tienden a no revelar las propias preferencias por ese bien público. Y de ahí deviene todo digamos, la cuestión que se relaciona a, ok, bueno, ¿cuáles son esas instituciones o cuáles son los mecanismos para hacer revelar efectivamente la valoración que tiene cada uno sobre el bien y de esa manera que contribuya, ¿sí?, en relación a su valoración para producir ese bien público?
Y así, por ejemplo, están los precios de Lindal, digamos, eh, lo trata Nicholson, están los mecanismos de votación, que lo trata Varian, que no lo damos aquí, pero simplemente, para que si alguien lo quiere mirar, es tratar de encontrar cuáles son esos sistemas de reparto de las contribuciones de forma tal de que el bien público se termine, digamos, produciendo en un nivel que sea óptimo. Y no dejar que las decisiones individuales, que es mejor no revelo las preferencias y espero que lo haga otro, con tal de no gastar en eso, y cuando el otro lo produjo, o cuando el bien público ya se financió, se produjo y ya está, yo también me beneficio de él, ¿sí? Eso me lleva a una producción que es óptima desde el punto de vista de la sociedad, ¿sí? Veamos un ejemplo. Esto está sacado de Nicholson, y con esto, digamos, podemos ir terminando. Y acá vamos a mostrar específicamente cómo funciona la cuestión eh, del bien público, cuál es su problemática, que está asociada con la problemática del freerider, o el comportamiento del polizón, si quieres, como dice Varian. Eh, y su dificultad, digamos, para la asignación eficiente en una estructura de mercado competitivo, ¿sí? Bueno, supongamos dos compañeros de habitación, siempre son lo mismo. La verdad es que consumen, o su utilidad, digamos, se deriva de colgar cuadros en el muro, que ese es el bien público, o consumen barra de cereal. Los precios son 0,2 y 100 respectivamente, es decir, colgar en el muro un cuadro me sale 0,2 y comer una barra de cereal me sale 100. El ingreso de cada uno, es decir, la riqueza inicial, es de 300 pesos, dólares, que quieran. Y la función de utilidad de cada individuo viene derivada por esta forma funcional que está aquí. De vuelta, fíjense que la utilidad del individuo I viene derivada del consumo del bien privado I, que es la barra de cereal, pero viene derivado también de la totalidad de bienes públicos que haya en esa economía, ¿sí? Y no de lo que él consume. Y eso está derivado, o sea, la forma de expresarlo matemáticamente es no establecer un subíndice, ¿sí? No depende de cada individuo. Es una Cobb-Douglas corriente, ya lo conocen. La solución descentralizada es específicamente, digamos, como lo conocíamos, eh, encontrar la demanda, o sea, optimizar esto sujeto a la restricción presupuestaria de cada individuo, que viene determinado por el ingreso de cada uno y lo que consume. Si se acuerdan, esto era una demanda del bien público, digamos, en el caso de una Dallas, y esto del bien privado en el caso de una Dallas. Si la solución es descentralizada, cada uno toma la decisión separadamente, la economía llega a que se produce, o el mercado competitivo llega a que se produce un cuadro, o sea, se cuelga un cuadro en la pared, en el muro, y el individuo 1 y 2 consumen, cada uno consume 1000 barras de cereal, ¿sí? La utilidad que derivan de estas dos cuestiones, de estas dos asignaciones, es decir, tener un cuadro en la pared y consumir 1000 barras de cereales, es 100 cada uno, ¿sí? Porque los dos tienen las mismas funciones de utilidad. Ahora supongamos que la gente 2 dice, se comporta como un freerider, dice, ¿sabes qué?
yo sé que la persona 1 sí o sí va a colgar los cuadros, va a pagar para colgar los cuadros, porque la verdad que me encantan los cuadros, ver la pared, disfruta mucho, yo también, pero sé que ella también disfruta mucho, así que no lo voy a pagar, no voy a contribuir al bien. Entonces, si no contribuye al bien, fíjense que esos 300 pesos ya no tiene que destinar al consumo, o sea, a financiar la producción de ese bien público, sino más bien lo único que tiene que gastar es en el bien privado. Y eso específicamente le da un consumo de 1.500, es decir, destina toda su riqueza a, eh, digamos, a las barras de cereales, al consumo de barras de cereales, por lo tanto tiene 1.500, pero la situación de uno no cambió, porque uno sigue destinando lo que destinaba antes a la producción del bien público, y por lo tanto sigue consumiendo el remanente de la renta digamos, en bienes privados. Entonces sigue estando su combinación, su cesta de consumo sigue siendo 1 y 1.000, porque no cambió nada para él. Simplemente el que cambió es el consumidor 2. Pero una vez que se produjo el bien público, es decir, una vez que se colgó el cuadro, la persona 2 disfruta de los servicios que le hace el cuadro, ¿sí? Y la persona 1 no lo puede excluir. Por lo tanto, si hay un cuadro colgado en el muro en esta economía, la persona 1 también disfruta de ese cuadro que está colgado. Por lo tanto, en la función de utilidad, no es que no va nada, aun cuando no gaste nada, se beneficia de la producción de el bien público que lo financió la persona 1, ¿sí? Y gasta toda su renta en el consumo de cereal. Por lo tanto, la persona 2 ahora tiene un nivel de utilidad mucho mayor, ¿sí? De lo que, digamos, la combinación anterior, 131 contra 100, es mayor, digamos. O sea, la persona 2 mejoró, digamos, y la persona 1 aún no. Y bueno, y acá está un poco el kit de la cuestión. Fíjense que el problema del free rider es que aún te puedes beneficiar sin siquiera contribuir a nada, digamos, tenés incentivo a no contribuir, porque de todas maneras te beneficias. Si estás seguro o no, digamos, si pensás que la otra persona lo va a hacer, entonces más vale no hacerlo, ¿sí? Más vale no hacerlo y esperar que las otras personas lo hagan, porque efectivamente vos te vas a beneficiar igual, porque puedes acceder al bien igual. Es decir, se construye no sé, una ruta y no financiás a la ruta porque pensás que hay otras personas que lo necesitan más y lo van a financiar, no financiás. Una vez que se construyó la ruta, no te pueden decir no, no entrás, ni tampoco, digamos, que vos vayas en la ruta dificulta que otro vaya en la ruta. Todos pueden ir en la ruta, no hay problema. Por lo tanto, también te beneficiás. Construir un puerto, vos decís, ok, no me beneficia a mí ya en lo inmediato, pero una vez que se construyó el puerto, tranquilamente podés utilizarlo. Entonces la cuestión está en, eh, o los incentivos están alineados para que las personas se comporten como un free rider y la solución sea una subprovisión de bienes públicos en este sentido, ¿sí? Y tienden a no revelar su, su, su valoración, que está muy relacionado con el tema de los beneficios sociales o los beneficios individuales. En realidad, eh, hay que ver, digamos, cómo esos beneficios individuales se relacionan con las contribuciones que hace cada uno, ¿sí? Entonces, llevan a una subprovisión de los bienes. Porque, nuevamente, digamos, la cuestión o el kit de la cuestión es que no todos valoran de la misma manera a los bienes públicos, ¿sí? Uno lo valora más, otros lo valoran menos, pero socialmente, eh, digamos, socialmente, el nivel, digamos, si tenemos esta dificultad, con uno lo valora más y otro menos,
el nivel socialmente termina siendo subóptimo cuando nos ponemos en una estructura de mercado competitiva, ¿sí? Y dejamos que las decisiones se tomen descentralizadas. La solución no es eficiente, porque en principio, digamos, las tasas marginales de sustitución no son iguales, ¿sí? Sabemos que una asignación eficiente en sentido Pareto se da cuando las tasas marginales de sustitución son iguales, y fíjense acá, digamos, que también, que también, digamos, se puede ver la ineficiencia que se produce, porque lo que habíamos dicho es que la sumatoria de las tasas marginales de sustitución deberían ser igual al costo marginal de producir. El costo marginal de producir es el cociente de precio, el costo marginal de producir una unidad del bien público, es precisamente el cociente de precios relativos, es 100 sobre 0,2, y si nosotros sumamos las tasas marginales de sustitución, 500 más 750 nos da 1250, por lo tanto, los individuos están dispuestos a renunciar 1250 barras de cereales para, digamos, obtener una unidad o para aumentar, o para colgar un cuadro más, ¿sí? Sin embargo, digamos, el costo marginal, o sea, el costo de colgar un cuadro más, implica renunciar solamente a 50, a 500, digamos, a 500 unidades de barra de cereal, ¿sí? Por lo tanto, si hago la resta, me sobran bastante, 150 aproximadamente, me sobran 750, digamos que eso tranquilamente se lo puede distribuir en unidades, se lo puede distribuir para mejorar el bienestar de cada individuo, ¿sí? De esa manera hay conflicto entre los individuos y lo social, ¿sí? Fíjense que la asignación eficiente implica que la sumatoria de las tasas en valor absoluto marginal de sustitución sean igual al costo marginal de producir ese bien, y eso implica que si hacemos la cuenta, nos queda esto que está aquí. Lo que sí sabemos es que la asignación debe ser viable, al fin y al cabo de ser viable, por lo tanto podemos sumar las restricciones presupuestarias sabiendo de que esto no va a cambiar, digamos, ¿sí? Lo único que cambia es esto, es 100 independientemente de quién lo pague, y la dotación va a ser específicamente 600, porque es la suma de 300 más 300, la riqueza inicial de cada uno de los individuos. Si nosotros, fíjense, ¿qué pueden hacer acá? Pueden reemplazar esto que está aquí, acá, y luego si operan le va a dar que la cantidad óptima de cuadros que se deberían colgar es 2, y la cantidad de, digamos, de consumo de bien privado en total en la economía es 1000. Por lo tanto diríamos que en promedio cada uno, es 2000, perdón, por lo tanto diríamos que en promedio cada uno accede a 1000 cereales comestibles, que es lo mismo que en el mecanismo, digamos, de asignación descentralizada, pero la diferencia está en que ahora lo que se aumentó es la provisión de bienes públicos. Si nosotros lo comparamos esta situación con respecto a la primera, a ver, con respecto a esta, lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo es que incrementamos esto, ¿sí? Incrementamos la producción de bien público, pero no modificamos la producción, el consumo de bien privado, ¿sí? De esa manera, estamos demostrando es que si en realidad, lo que estamos demostrando en realidad que el mercado descentralizado, ¿sí? O sea,
tomar las decisiones centralizadas, nos llevan a una subprovisión de los bienes. Y si encontramos algún mecanismo por el cual podemos obligar o coaccionar a que cada uno contribuya, ¿sí?, con su valoración marginal o con su valoración, digamos, del bien, podemos aumentar la producción de bienes públicos de la economía, ¿sí? ¿Y eso qué nos da? Bueno, nos da que respecto a la primera asignación, es mejor, digamos, ¿sí? O es una mejora en el sentido de Pareto, porque efectivamente ambos mejoran respecto a esa situación, ¿sí? Ambos mejoran estrictamente respecto a esa situación. Sin embargo, no con respecto al problema, a la solución de Frey, donde la aproximado disminuye, ¿sí? Pero, ¿qué debemos llevarnos desde aquí? Desde aquí debemos llevarnos, o desde este ejemplo, que los bienes públicos tienen dos atributos que lo hacen muy especiales. La no rivalidad, es decir, que un consumidor, el consumo de un consumidor no reduce el posible consumo de otro consumidor, es distinto a lo que me sucede con la hamburguesa, la pizza o los automóviles, la producción de automóvil, donde el consumo de uno reduce lo que puede consumir el otro, y que son no excluyentes, que una vez que se produjeron y están ahí, no podemos excluir del acceso a ese bien a consumidores individuales. Esas características de los bienes públicos llevan a que se trunquen un poco lo que es los beneficios sociales, los beneficios y los costos sociales en relación a los beneficios y costos individuales. Lo que es óptimo individualmente ya no es óptimo socialmente, ¿sí? Es óptimo individualmente dejar que el otro lo haga o financie y no hacer nada yo, y eso lleva a una subprovisión de bienes públicos en la economía, pero quizás ese nivel no es óptimo socialmente, porque nos beneficia a todos, eh, nos beneficia a todos, pero como una vez que los bienes públicos se producen, yo me puedo beneficiar, entonces los incentivos están puestos en no contribuir o contribuir de la menor manera a la producción de eso. ¿Qué intentan hacer un poco los mecanismos que tratan de solucionar estas fallas del mercado? Los mecanismos que tratan de solucionar, tratan de llevar a soluciones como estas, ¿sí? En donde la producción de bienes públicos sea 2 y el consumo de bienes privados sea 2.000 en total. ¿De qué manera? Acá estamos suponiendo que de alguna u otra manera los dos están financiando el bien, a la provisión o a la producción del bien público. Por ejemplo, podríamos suponer que solamente el consumidor 1 produce el bien público, pero el Estado tiene algún mecanismo para obligar al consumidor 2 a que compense a el consumidor 1 por producir ese bien público. Por ejemplo, Nicholson habla de 75-25, es decir, el consumidor 1 financia 75 de 100, ¿sí? Sale 100 producir el bien y colgar un bien, un cuadro, en este caso, y el consumidor 2 paga 25. Y esto podría estar de acuerdo a la valoración de cada uno, ¿sí? Es decir, los que tratan de encontrar estas soluciones es revelar la valoración que tiene cada individuo del bien público para que de esa manera contribuyan en relación a su valoración, ¿sí? Si lo hacemos contribuir a todos por igual, hay algunos que lo valoran más y otros que lo valoran menos. Aquellos que lo valoran menos no tendrán incentivos a
aportar para producir ese bien público, por lo tanto, no lo van a hacer. Y entonces, el nivel de producción lleva a que sea menor, porque solamente aquellos en los que sea igual, digamos, lo que se requiere aportar sea igual a la valoración o valoren mucho más de lo que se va a aportar, van a aportar, y aquellos que no, no lo van a aportar, ¿sí? Entonces, eso me lleva a un nivel de bien público que sea socialmente inferior, ¿sí? O subóptimo. Por lo tanto, la idea con estos mecanismos de votación, con estos precios Lindner, es un poco revelar, si se quiere, la valoración o las preferencias de los consumidores por, el bien público, y de esa manera cobrar efectivamente lo que tengamos que cobrarle a cada uno su valoración, que cada uno contribuya de acuerdo a su valoración, ¿sí? Bueno, esto es todo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.